la escala de Cantril, esos escalones para saber dónde estamos situados en el tema de la felicidad. Decía Santiago, pues yo soy un número 6, más o menos, en los escalones, un 5. Decía Gonzalo Oliveros, pues yo estaré en un 7. Decía Emilio Valles Vidrio, yo también más o menos en un 7. Gente que me escribió, del público más inteligente. Fer, yo no me veo en un 10 nunca. O yo estoy reprobado. En fin, en esta escala, en estos 10 escalones, pues no todo el mundo vive en Dinamarca, ¿no? O en Noruega. Entonces, pues nos damos cuenta que los números justamente que suceden en aquellos países es porque pues tienen un ritmo de vida mucho más pausado, hay más seguridad, no tienen de qué preocuparse a nivel nada, pero ni de educación, pero ni de seguridad, pero ni de alimento, pero ni de trabajo. Entonces, cuando tú vives en un país en donde nada te preocupa, pues evidentemente tus niveles de estancia pues van a ser más sonrientes, más felices, más echados para adelante. Pero también, lo puse en la mesa, pueden ser países más aburridos. Ojo, una Alemania, por ejemplo, que oscurece 6 meses al año a las 4 de la tarde, pues puede tener índices de tristeza un poco importantes. Entonces, con este más o menos panorama, resulta que hay un World Happiness Report, es un reporte mundial de felicidad del año 2025, que es un estudio internacional que aporta evidencia alrededor de 10, 12 países, y están Margarita Tarragona, directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar. Qué gusto, Margarita, bienvenida. Igualmente, muchísimas ¿Cómo gracias. estás? Y Roberto Castellanos, integrante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con un iPad que tiene más datos que el mío. A ver, ¿qué datos traes aquí, Roberto? ¿Por qué es importante esto que traes aquí en tu iPad? Muchas gracias por la invitación, Fernanda. La verdad es que creo que arrancas, directamente al grano para tratar de ubicarnos en qué es esto de la felicidad y cómo se mide y por qué se mide y de dónde viene, ¿no? Yo lo que diría es rápidamente solamente algunos antecedentes justo de este dato que tú das. Desde el año 2012 comienza a nivel internacional, a nivel global, a medirse la felicidad de las personas. Es una iniciativa, de hecho, de la Organización de las Naciones Unidas. Ajá. Un poco instancias de varios países, no escandinavos, por cierto. Un país, el pequeño reino de Bután, Ajá. fue uno de los primeros en promover esta idea, porque allá además tienen en lugar del PIB una cosa que llaman felicidad interna bruta. El propósito es no solamente concentrarnos en la dimensión material del desarrollo de los países, sino incorporar una dimensión, digamos, interna de felicidad para tratar de tener una visión más holística de lo que significa el bienestar. No solamente, insisto, lo material, sino también lo subjetivo. Y de ahí se inició. Y una empresa que se dedica a recoger información estadística a nivel internacional en prácticamente todos los países del mundo, que es Gallup, es la que sirve como el anclaje de medición para para medir año con año cuál es esta métrica. Y lo hacen, como tú bien dices, a partir de la Cantril. Y bueno, digamos, los datos puntuales, por lo menos el más reciente que tenemos, el año pasado, estamos a unos días, por cierto, ¿no? Que se va a publicar la nueva edición y veremos cómo está México y otros países. Pero el año pasado, de nueva cuenta, Finlandia salió en el primer lugar. Le siguen, no recuerdo exactamente el orden, pero le siguen varios países escandinavos. Costa Rica se coló al 6º, sí, por primera ocasión. Y México, por primera ocasión en la historia, también se colocó en el top 10, es decir, está en el número 10 de la lista, ¿no? A ver, aquí vamos a tratar de desmenuzar un poco de manera agresiva, ¿eh? Okay. Si uno tiene hambre, ¿es feliz? ¿Puede ser feliz? No. Se ha visto que el dinero sí tiene una relación con la felicidad, especialmente cuando tienes muy poco. De hecho, una frase muy conocida que me gusta mucho dice que el dinero no compra la felicidad, pero la pobreza trae mucha infelicidad. Entonces, muchas de estas mediciones han encontrado que
una vez que están satisfechas las necesidades básicas, entonces se vuelve interesante la relación entre el dinero y la felicidad, pero claro que es fundamental tener lo mínimo necesario para comer, donde vivir, tener buenos servicios, como indicabas que había en otros países. Lo que también es muy interesante es que no es una relación completamente lineal, que los países más ricos son más felices, los más pobres menos felices. Hay, por ejemplo, algo que se llama la paradoja latinoamericana, que Costa Rica sería el caso. por ejemplo, que muchos países latinoamericanos son más felices de lo que uno se podría imaginar o de lo que se podría predecir estadísticamente por su nivel de ingreso. O sea que el dinero sí influye, pero no es lo único. En Latinoamérica, por ejemplo, se habla de la riqueza relacional, que la calidad de las relaciones de las personas de alguna manera compensa o explica por qué los latinoamericanos somos más felices de lo que se podría suponer, ¿no? A ver, hace muchos años he leído mucho sobre la felicidad. Me quedaría con un gran trabajo que hizo el Dalai Lama en relación, y no porque sea una parte espiritual, sino porque me parece que esto te responsabiliza como ser humano frente al término felicidad. La felicidad es un estado mental. ¿Qué pensarías de esto, Roberto? Todo esto en condiciones, insisto, en donde uno pueda comer, en donde uno no esté enfermo, en donde uno, pues, de alguna manera tenga los más elementos posibles para no tener tanta preocupación, porque si no, pues feliz no eres. ¿Qué pensarías de esto es un estado mental? Yo creo que esa es solamente una parte de la historia. Bien. Si la felicidad solamente o la satisfacción con la vida solamente fuera un estado mental, no habría ninguna evidencia de que estuviera conectada, como dice Margarita, con condiciones materiales, ¿no? Con circunstancias que nos rodean. Con un aspecto especialmente importante que hay que decir desde el principio, desde ahora, Fernanda, y creo que esto es algo que también conoce muy bien Margarita. Lo determinante en la felicidad son las relaciones personales. La calidad de las relaciones personales. Hay un estudio muy conocido, muy difundido, que ha hecho Harvard dándole seguimiento durante ya varias décadas, creo que después de la Segunda Guerra Mundial. Incluso estuvo ahí el presidente Kennedy. Fue uno de los sujetos, sí. Fue uno de los que estuvo ahí. Y algunos otros participantes de ese estudio, donde se les fue siguiendo a lo largo de los años, de las décadas. Después se incorporaron incluso a familiares, y al final, después de muchas décadas, lo que ha concluido después de analizar que si es la obesidad, que si es el ejercicio, que si es cualquier cantidad de cosas, se encontró que lo más determinante son las relaciones, la calidad de las relaciones. No nada más las familiares, sino también las personales. Entonces, regresando a tu primera pregunta, si fuera un estado mental, entonces no importaría la calidad de las relaciones que tengo. Pero lo que es determinante es lo otro. Y las relaciones personales también dependen del contexto en el que viven las personas. No están aisladas de ese entorno, ¿no? ¿Nos ha restado felicidad, Margarita, los dispositivos? Sí. Hay mucha evidencia. ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, de verdad, sobre todo entre los jóvenes, de cómo ha decaído la salud mental de los jóvenes, o sea, cómo ha aumentado la ansiedad y la depresión de los jóvenes. Justamente a partir del 2012, que es cuando empezó a usarse más el teléfono inteligente, y hay todo un movimiento hoy en día para limitar el acceso a los teléfonos inteligentes de los adolescentes, porque se ha visto que sí hay una relación entre su uso y cómo se sienten. Por acá dice, yo recuerdo que hice un estudio hace muchos años sobre la felicidad, que fui a presentar a Argentina para Coca-Cola. ¡Ay! Nos llamaron a un antropólogo, a un psicólogo, a un periodista, en ese caso su servidora, en fin, 8 o 10 personas dedicadas completamente a cuestiones distintas, para reunirnos con altos ejecutivos de Coca-Cola para hablar de la felicidad, y ellos a su vez, desde cada una de estas trincheras, lo que cada uno aportábamos, pudieran hacer una campaña sobre la felicidad, sobre el producto. ¿Estamos? Yo recuerdo en ese tiempo haber consultado a William Marion Branham, en donde él decía, ¿por qué si en los años 50 no teníamos tanta conectividad, tantos descubrimientos, la salud era más precaria, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Por qué siguen pasando los años y no somos más felices?
¿Por qué? ¿Por qué si hoy supuestamente hemos pisado la luna, si hemos conquistado grandes espacios exteriores, si hoy hemos conquistado la robótica, en fin, tantas cosas que nos pueden llevar a vivir mejor como seres humanos, ¿por qué no somos más felices? Yo creo que la evidencia lo que sugiere son varias respuestas a esa pregunta. Una es que parecería ser que hay una especie de línea de base o una especie de punto de retorno al que las personas siempre regresan después de que ocurren distintos fenómenos en su vida, tanto positivos como negativos, incluso en ocasiones. Entonces, hay cierta evidencia que apunta a que existe esa suerte de, digamos, línea estable o ámbito de estabilidad de la felicidad. Entonces, puede ser que alguien se gane la lotería, pero al paso del tiempo a lo mejor regresa al nivel de felicidad que tenía previamente. No significa que ya se queda en ese nivel. Al paso de un año, a lo mejor ya utilizó todo el recurso o todavía no, pero en fin, el caso es que el impacto inmediato sí existe, pero no necesariamente se queda ahí y sigue hacia arriba, ¿no? De curioso, fíjense, aquel viaje que les contaba de Coca-Cola, que nos llevó a expertos representando a cada país de Latinoamérica, a Argentina, a exponer qué era la felicidad para nosotros. La reunión de chiste, casi de chiste. Un médico, un antropólogo, un sociólogo, yo periodista, en fin, varios ámbitos exponiendo qué era la felicidad. Y después de esto, ahorita Margarita Tarragona, directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar, comentas que, y es a raíz, supongo, de esta campaña de felicidad de Coca-Cola, que se elabora a través de estos que fuimos a hablar de la felicidad, se crea un índice. Sí, o sea, dieron fondos de investigación, entre otros para unos colegas muy buenos investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, y crearon el índice Pemberton de felicidad, que es un instrumento para medir la felicidad de las personas. De Carmelo. De Carmelo Vázquez, Gonzalo Hervás, efectivamente. El psicólogo. Sí, efectivamente. Entonces, fíjense, para el índice Pemberton de felicidad, el índice Coca-Cola, pues, la felicidad sería A. Para el Dalai Lama es un estado mental. Para Branham, William Marion Branham, es el desarrollo de tu espiritualidad. Para este índice que estamos hablando en tu iPad, de todos los datos que traes, es la relación humana. Entonces hay muchos índices de felicidad. ¿Es correcto, Roberto? ¿Estoy diciéndolo bien? Hay muchas métricas. Métricas, exacto. Por supuesto. Hay índices, hay indicadores, hay distinto tipo. Creo que en términos generales yo diría que hacia donde tiende el acuerdo es a que la mejor manera, hay debate, pero digamos la mejor manera de entender o medir la felicidad es preguntarle directamente a las personas para que hagan una evaluación sobre su propio bienestar. No un experto o experta, nadie, digamos, que se ponga a dilucidar cómo medirla, sino vamos y preguntemos a las personas, como Cantril, que tú decías al principio de la charla, pero también hay otras maneras de preguntar. Se le puede preguntar a las personas, considerando todas las cosas en su vida, qué tan satisfecho está con su vida, o también qué tan feliz está con su vida, o también hay otra manera de preguntar o acercarse a estos temas, que es la que se conoce como balance afectivo. Entonces, a las personas se le preguntan si en las últimas semanas han tenido un conjunto de emociones o sentimientos positivos y negativos, y después se hace un cálculo y se hace un balance, digamos, ¿no? Por acá les preguntan, ¿hay más pobres felices que ricos tristes? No estoy segura. ¿Tú tienes ese dato en la mente? No, la verdad es que una manera de aproximarse a responder eso es podría ver la distribución de digamos, felices e infelices, o satisfechos e insatisfechos en países ricos y en países pobres, ¿no? Pero ahí normalmente lo que se encuentra es que, en efecto, en promedio, las personas con mayor nivel de ingreso tienden a ser comparativamente más felices o reportar más felicidad que las que están en situación, digamos, de pobreza o con menores recursos. Eso se encuentra en todos lados, ¿no? ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. Me lleva a lo que estabas diciendo, Roberto, que cuando hablamos de felicidad, en general hay un acuerdo que hay que medir 3 cosas. ¿Cómo nos sentimos? Si sentimos más emociones agradables que desagradables. ¿Qué tan satisfechos estamos con la vida, como la escalera o la pregunta? Y si sentimos que nuestra vida tiene
propósito, trascendencia. Son los 3 elementos. Entonces, ahí se ven diferencias. Corrígeme, Roberto, estoy equivocada, pero en satisfacción con la vida, claramente la gente en los países más ricos tiende a tener más satisfacción con la vida. Pero en la parte emocional, en si la gente siente más alegría, más tristeza, eso ahí los países latinoamericanos salen súper bien. Ayer leía, por ejemplo, hace un par de años, en cuanto a emociones positivas, estaba Paraguay hasta arriba, Panamá, México, ahí en el 4º lugar. O sea que parte de lo que complica la cosa es que la felicidad implica varios ingredientes, y en algunos ingredientes el dinero no importa tanto y en otros importa más. Es que es muy claro, y fíjense, por eso salimos tan felices en el mundo, en México, porque podemos estar frente a una tragedia que nos estamos abrazando, que nos estamos ayudando. Y eso no pasa en otros países. Pregunta, mi abuelo decía, si no eres feliz con lo poco que tienes, no serás feliz con lo mucho que tengas. Los índices de felicidad, Jaime Chávez de Tamaulipas, ¿van de la mano o son inversamente proporcionales a los índices de depresión o son independientes? Muy buen punto. Gran pregunta. Ajá. Muy buen punto. Efectivamente, el tener un problema de salud mental como depresión como que impide que experimentes felicidad, ¿no? De hecho, hay investigaciones muy interesantes que han visto que el impacto del dinero en la felicidad en parte depende de tu nivel de bienestar mental inicial. Las personas que están sufriendo y sufren de depresión, aunque aumente su ingreso, no aumenta su felicidad. Entonces, son dos dimensiones que sí se relacionan. ¿Tú cómo lo verías, Roberto? Perdón. No, otra pregunta. ¿Por qué buscamos tanto la felicidad constante? ¿No es más sano estar feliz como en ratitos? Porque parece que ahora hasta es un delito no buscar la felicidad constante. Ángel Solís de Durango. Yo ahí me detendría a la diferencia entre, dirían en inglés, being happy y being content. Sí. O sea, yo estoy contenta o estoy feliz. ¿Cuál de esas dos son las que me pueden mantener más a flote? Es cierto que vivimos en una cultura, en términos generales. Tienes que estar para arriba y bien sonriente. De lo que se denomina como una especie de felicidad tóxica, ¿no? O aproximación tóxica a la felicidad, al estar todo el tiempo alegre. Y creo, además, la evidencia científica lo que muestra es que de hecho eso puede profundizar estados digamos, depresivos o de afectos negativos. Entonces, digamos, sí hay esa parte de cultura, pero la investigación, lo que sabemos desde distintos ámbitos disciplinarios es que eso es un error. Y que más bien es aproximarse a la vida en función de cómo las circunstancias se van presentando, tener un nivel de satisfacción aceptable y que depende además de muchos factores, ¿no? No hay... Esa es una de las cosas, me parece, bien interesantes de los estudios de la felicidad. Y en parte quizá una de las razones por las cuales yo también me aproximé en lo personal más y me gustó este ámbito de estudio, porque a diferencia de las métricas de ingreso, por ejemplo, el PIB, clásico PIB, todos obsesionados con el crecimiento económico. Bueno, y hablas que es del importante. PIB, felicidad de interno bruto. Que es importante, o sea, influye, imagínate. Pero no es lo único. Hay muchas otras cosas, ¿no? A los 12 años conocí a un tío abuelo, Don Chito, vivía del pastoreo de cabras. Una mañana, comiéndose un taco de frijol con queso abajo de un árbol, le dio un sorbo a su café de olla en una taza de barro y dijo, ni el presidente es tan feliz como yo, sin problemas viendo el campo tan chulo. Miguel Ángel Martínez de Zacatecas. Esto me hace pensar, creo que tienes razón con lo que dices del sentirse bien con lo que uno tiene, y se ha visto que algo muy importante para tener una vida feliz es apreciar y agradecer, apreciar lo que sí tienes y agradecer lo que tienes. Un estado mental de dar gracias de lo que sí. Y pues trabajarle a lo que no. Claro, totalmente. Y algo relacionado con lo que habías dicho hace un momento es que se ha visto que las personas más felices tienden a tener emociones positivas moderadas, pero frecuentes. No es que tengan momentos, es mucho mejor eso que tener momentos altísimos y momentos bajísimos. Y no puedes estar todo el tiempo en la cima de la alegría, ¿no? Román García de Nuevo León, ¿qué es mejor, buscar en vida la felicidad o la paz? Yo creo que es un poco inseparable una de la otra, ¿no? Es decir, sí te causa, es imposible pensar que una persona es feliz y está en conflicto permanente, ¿no? O sea, van de la mano.
Yo, a ver, esta es una opinión personal, pero estoy casi seguro que la investigación seguramente lo dará evidencia al respecto. O sea, Afganistán Es el país más es el país más triste o infeliz, menos de acuerdo con Infeliz. con el dato mundial de la felicidad. Si uno ve cuáles son los países que están hasta el fondo de la tabla, son Están en países con guerra. mucho conflicto. El propio Afganistán es uno de ellos. Quizá, y es una excepción bien interesante, Israel suele estar en lugares altos de A felicidad. pesar del conflicto A pesar de que vive. bélico. Exactamente. Allí eso requiere un análisis particular, pero la tendencia en su conjunto es que ahí donde hay países con guerras civiles, conflictos internos o con otros países, tienen niveles reportados de satisfacción con la vida o de evaluación de vida muy bajos. Entonces eso te dice... Es que ahí, no se puede. ahí está parte de la respuesta, Roberto, Margarita. ¿Qué piensan ustedes? Porque si tu levantarte y la preocupación es la bomba, No, imagínate. que maten a tus hijos, No, qué horror. que puedas comer hoy, que vivas, es estar como este sometimiento a un campo de concentración constante, pues ¿de dónde vas a sacar herramientas para pensar? Ahí lo único que te puede sacar adelante es la espiritualidad y eso sí la puedes desarrollar en medio del caos. Pero si no, ¿cómo le haces? Pues si todo Sí. el tiempo estás en constante vigilia de no morirte. Exacto, en modo supervivencia, En modo ¿no? supervivencia. No se puede. No sé si la edad, pero a mí se me han salido ya las lágrimas de felicidad comiendo con mi familia. Ah, Una tía retama de Guanajuato. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito. Fíjate que, perdón que interrumpa, a propósito de comer con la familia, el año pasado, en el Informe Mundial de la Felicidad, uno de los capítulos hablaba sobre el papel que tiene el comer, el compartir alimentos con otros para generar condiciones favorables a la felicidad. Y lo que se encontró que es las personas que comparten al menos un alimento, 1 o 2 alimentos a la semana, por lo menos tenían niveles notablemente más altos de felicidad que otros que comen solos, ¿no? que comen solos. Entonces, algo tan básico y tan sencillo como comer acompañado es esencial. Otra vez, el tema de las conexiones personales. Claro. Yo les agradezco, Margarita Tarragona, gracias por estar aquí, Un placer. directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar. Tus datos, Margarita, para localizarte. Pues a través del ITAM, del Centro ITAM de Estudios del Bienestar, ahí me pueden encontrar margarita.tarragona@itam.mx. Y Roberto Castellanos, integrante de la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM. Así es, muchas gracias por la invitación, Fernanda. Pues también correo electrónico, roberto.castellanos@políticas.unam.mx y en X, Rob Castellanos. Creo que tenemos que arrancar la semana con esa reflexión. ¿Qué nos provoca la paz? ¿Qué nos provoca la felicidad? ¿Qué nos provoca estar lo mejor posible? Porque es muy breve el espacio en esta vida. Es muy rápido. Sí. Es muy rápido como para cedérselo a otras cosas y a otros sentimientos.